pues aquí miren, con la conferencia de prensa de la Secretaría de Educación, UNICEF, Protección Civil, subsecretario de Gobernación, Encinas. Vamos a seguir, por ahí no se les olvida un like aquí, suscríbanse, denle a la campanita. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niñas y niños, siempre en el ánimo de establecer un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y de los niños y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores ha generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país. Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social. Afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento en la desigualdad. Y un asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad. Un primer dato lo tenemos vinculado con deserción escolar, con dos indicadores. Uno que deriva de la encuesta COVID que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños. El segundo indicador que es consistente en este incremento en la deserción escolar son los datos del Sistema de Estadísticas Continuas de la Secretaría de Educación Pública, que se refiere estrictamente a la población estudiantil matriculada. La encuesta abarca a los niños y niñas que están matriculados y a quienes no lo hicieron, por eso la diferencia en los datos. Y de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2021 están matriculados, como lo señaló el representante de UNICEF, 35.6 millones de niñas y de niños, pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. Si bien el porcentaje más alto se da en educación media superior, lo delicado es que el mayor número de niños y niñas matriculados están en educación básica, tanto en primaria como en secundaria. Uno de los elementos más delicados tiene que ver, siguiente por favor, con el incremento significativo de la violencia familiar durante la pandemia, donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y a pesar de ello, tenemos este incremento tan significativo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021,
Los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar, con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373,661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales. Datos del Registro Nacional de Población nos dan cuenta que 4 de cada 100 nacimientos en la actualidad son de niñas madres menores de 17 años. Y lamentablemente las defunciones por embarazo, parto o puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa el 6º lugar en sus causas de muerte. Estos niveles de violencia alcanzan su expresión más delicada en los homicidios de niñas y niños. Solamente entre el 2018 y el 2021 se han registrado 4,400 homicidios de niñas y de niños. En 2020, la tercera causa de defunción de niños en el país es el homicidio de los niños y es la sexta entre las niñas entre los 1 y los 14 años. En el caso de los adolescentes, la primera causa de defunción es el homicidio. Desde 2017 se registran alrededor de 1,500 homicidios anuales y la tendencia, como lo pueden apreciar en la gráfica, se ha ido incrementando a partir de la pandemia en el año 2020. Junto a ello, en 2020 hubo 1,100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niñas y 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Y esto también ha impactado en el caso de la desaparición de menores de edad. Actualmente tenemos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de agosto 4,325 niñas y niños desaparecidos en México, 1,470 niñas y 2,853 niñas. El 66% de las desapariciones que se da fundamentalmente en adolescentes mujeres entre los 15 y los 17 años de edad, presumiblemente víctimas de la trata de personas. Y lamentablemente también en muchos casos el proxeneta tiene algún vínculo familiar o de parentesco con la víctima. Por eso, desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases, sin lugar a dudas, es una medida preventiva importantísima.
Las escuelas son espacios de formación, pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia de que son objetos las niñas y los niños. Es necesario abrir los espacios públicos, las bibliotecas, los museos, las actividades deportivas, los cursos de verano, para fomentar este tipo de convivencia de la que han estado ausentes durante más de un año las niñas y los niños. Y junto con ello, tomar las medidas preventivas, lo decía el representante de UNICEF, la Secretaría de Educación, y hay que fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños. Hay que hacer una cultura de autocuidados en la niñez de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, todas, todos y todes. Me permito compartir con ustedes los resultados de una consulta que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a nivel nacional para niñas, niños y adolescentes. Este es el segundo ejercicio que realiza la Comisión de Participación Infantil durante la pandemia. El año pasado, en el mes de finales de mayo, principios de junio, realizamos una consulta que se llamó Infancias Encerradas. En ese entonces, esta consulta que nos sirvió para desarrollar una serie de acciones que precisamente tenían que ver con lo que empezaba a dibujarse con apenas 2 meses de confinamiento, de encierro de los niñas y niños, y que tenía que ver con el impacto en la salud mental, en la salud, sobre todo en las partes de convivencia de la población infantil. En ese entonces, Infancias Encerradas, relativo a la escuela, nos planteaba, por ejemplo, que el 28% de los niños y las niñas pensaban que iban a regresar a la escuela en 2 meses. El 30% pensaba que iban a tardar un poquito más de 2 meses y el 40% no sabía cuándo regresaría. Han pasado 18 meses. Y si para los adultos 18 meses nos pesa este tiempo de pandemia, yo nada más quiero que visualicen que para un niño o una niña de 8 años, 18 meses es el 20% de su vida. Eso es lo que han pasado en el encierro, eso es lo que han pasado esperando el retorno a la escuela. Otro dato que nos decía Infancias Encerradas era que el 80% extrañaba hacer ejercicios en el exterior, el 78% extrañaba jugar con sus amigas y amigos y el 70% extrañaba salir a la calle. Imagínense ustedes, esto era en junio del año pasado, estamos empezando casi ya septiembre de este año y eso se ha ido acumulando en las niñas, los niños y los adolescentes. En esta ocasión, en el mes de julio, a partir de del primer ejercicio, la comisión decidió volver a convocar a otra consulta a nivel nacional que llamamos Caminito de la Escuela. En esta consulta participaron 37,764 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Ellos, entre los 5 años y los 17 años, tuvieron la oportunidad de hacerlo en un cuestionario en línea. Y también participaron 267 niñas y niños en primera infancia, es decir, niños menores de 7 años, 10 años, mandándonos dibujos. Básicamente les pedimos, dibujen cómo se sentirían, cómo se sienten con el regreso a clases, o el posible regreso a clases, y nos mandaron casi 300 dibujos que nosotros igualmente analizamos. El 37,9% de los que nos contestaron estaban en lo que se llama la edad normativa para primaria, es decir, de los 6 años de edad hasta los 11 años de edad.
el 28.6% es en edad normativa para secundaria, de 12 a 14, y el 26.5% en nivel medio superior, es decir, de 15 a 17, y tuvimos una representación del 3% de niños en preescolar, o sea, niños de 5 años. El 2.4% de quienes nos contestaron refirieron tener alguna discapacidad. Y el 3% refirieron tener ellos hablar una lengua indígena o referir que en su casa o en alguna gente de su familia hablaba una lengua indígena. Representación de todos los estados, lo cual nos va a dar la oportunidad de generar 19 reportes estatales y los 16 de cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Como verán, la participación nos da, digamos, una consulta robusta, una consulta sólida, igual que lo fue Infancias Encerradas, en donde básicamente tenemos que la mayoría, el 83% de quienes contestaron la encuesta, nos refieren que en algún momento regresaron a las aulas. Acuérdense que en este país ha habido diversidad en los acercamientos, hubo un intento en mayo y en junio de regreso, y entonces el 83% nos contestó que en algún momento estuvo ahí. Aquí hay diferencias dependiendo de los estados, por ejemplo, la mayoría de ellos son de Jalisco, de San Luis Potosí, de Campeche, ¿no?, que son entidades que estuvieron, digamos, participando y que regresaron en algún momento a las aulas antes del cierre del ciclo escolar pasado. El 75% de los que se autoescriben como indígenas también refirieron que fueron a la escuela en algún, que no habían ido a la escuela. Es decir, hubo más niños de autoascripción indígena que refirieron que en algún momento regresaron a la escuela, más que los niños y las niñas que no tienen autoascripción indígena o que así no la refirieron. Yo daré algunos datos. Este tipo de análisis que les hago sobre edad, niños con discapacidad, autoascripción indígena, género, lo van a poder encontrar con mayor detalle en el reporte a nivel nacional que ya está en disposición ahí en la comisión, pero déjenme darles algunos que creo que son los datos más relevantes. Quiero regresar a la escuela, eso era la pregunta, y 7 de cada 10 nos dijeron sí, sí quiero. 2 de cada 10 nos dijeron que no, y 1 de cada 10 no sabía si quería regresar o no, estaba indeciso. Si nosotros analizamos por nivel educativo, los niños y las niñas de primaria son los que más quieren regresar. Y los que menos quieren regresar, en menor proporción, no es que no, si tienen de todos modos proporción mayoritaria, son los adolescentes de educación media superior. Así vamos, y yo creo que es preocupante, dado los datos igual que nos está planteando y nos compartió el subsecretario Encinas. Hay que tener cuidado con la franja adolescente, y los niños a partir de estas cuestiones nos los están diciendo también. Las mujeres prefieren más, ligeramente, no mucho, pero sí ligeramente más que los varones regresar a la escuela. Sí, las mujeres queremos más regresar a la escuela un poquito más que los hombres. ¿Qué les hace feliz de regresar a la escuela?, les preguntamos, y al 48% les hace feliz estar con sus amigas y sus amigos. Al 37% entender mejor lo que se les enseña, al 26% que le den clases sus maestros o maestras, y al 22% lo que les hace feliz, tan simple y llanamente, es salir de casa. Si lo vemos por nivel igual de escolaridad, en tipo de estos corchetes de edad, los niños y las niñas de preescolar les hace más feliz estar con amigos y entender mejor clases. Las adolescentes, estar con sus amigos es el primer lugar, igual que salir de casa. A los niños de secundaria, dejar de usar la computadora para aprender es de las cosas que les hace más feliz del regreso a clases. Los niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, les hace feliz poder estar con sus amigos, y a los de discapacidad motriz múltiple y auditiva les hace feliz salir de casa.
Les preguntamos también qué les preocupaba de volver a la escuela y la mitad nos dice que las personas que estén en la escuela no usen cubrebocas. El 28% que vuelvan a cerrar la escuela. A otro 28% que ellos o cualquier otra persona se enferme de coronavirus y al 18% no poder abrazar a sus amigos y a sus amigas. Cuando están, y es increíble, los niños de preescolar, la mayor incidencia está en la preocupación por no usar cubrebocas. Cuando estamos hablando, digamos, de niños de mayor edad, todas están preocupados porque se vuelva a cerrar la escuela en la parte de secundaria y en lugar de la escuela de nivel medio superior, es decir, que haya incertidumbre en volver al cierre. ¿Qué nos dicen los dibujos? Rápidamente, los dibujos que recibimos en un análisis que tiene que ver con el tipo de trazo, cómo se dibujaban, básicamente representan alegría. Se ven y se dibujan jugando entre ellos, hacen referencia mucho a actividades lúdicas al aire libre. La mayoría de ellos se dibuja con tapabocas, ¿no? Y hacen mucha alusión a actividades de autocuidado. Dibujan el gel, se dibujan a distancia, o sea, entienden perfectamente que su regreso a la escuela no va a ser el mismo al regreso del marzo, a la que dejaron en marzo del 2020 y que requieren de hacer mayores cuestiones. En este ejercicio que hicimos también convocamos a algunos grupos de consulta abierta y aquí hay un ejemplo de cómo está la diferencia en términos de la comunidad escolar, es decir, una comunidad que está formada por niñas, niños y adolescentes y también por maestros y también por padres de familia. Hay una diferencia en cómo están percibiendo el regreso a clases. En estas consultas, las consultas que tuvimos con niñas y niños eran consistentes con la encuesta y los dibujos, ¿no? Había más felicidad, emoción, ¿no?, que otro tipo de sentimientos, la expectativa de ver compañeros, de ver maestros emocionados y sobre todo la parte de estrategias de autocuidado muy presentes en la visión de estos niños pequeños. Estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años de edad. Por su parte, los docentes marcaban incertidumbre, temor, pero también felicidad y emoción por volver a clases, entusiasmo y disposición, y sobre todo demandaban también la ayuda en términos de manejo emocional, tanto para ellos como para poder trabajar con los niños y las niñas en este entorno. El hecho de claridad en cómo iban a regresar, eso fue lo que nos reportaron en estos grupos. Y por su parte, en otro camino, las madres, los padres y los responsables de crianza, la sensación que más nos reportaron fue de miedo, fue de incertidumbre, de preocupación, ¿no? Y básicamente la demanda de protocolos e información. ¿Qué nos deja en términos generales la consulta Caminito de la Escuela? Básicamente los niños y las niñas y los adolescentes de nuestro país tienen muy claro y viven las varias funciones de la escuela. De entrada, la función social, cuando demandan que lo que más quieren es estar con sus compañeros y lo necesitan. También la necesidad de cambiar las mecánicas de aprendizaje, ¿no? Sí, básicamente los pesos que tiene y ha tenido la educación a distancia. Nos demandan también el ver, y eso es importantísimo, la importancia del trabajo en contención y la claridad que tienen en cómo el regreso va a ser un regreso diferente. No podemos hablar de comunidad escolar y no podemos hablar de la escuela si no hablamos de todos los que están involucrados en la comunidad escolar. Y la discusión, y esta discusión se ha dado en muchos terrenos, dejando a un lado a quienes son un actor protagónico del regreso a clases, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Respetar su derecho a participar y a que su opinión sea escuchada y tenida en cuenta es una obligación
de las familias, de la sociedad y del Estado frente a cualquier decisión que los afecte. Por lo tanto, esperamos que estas voces, estas más de 40,000 voces de niñas, niños y adolescentes aporte no a una discusión si se regresa o no. Yo creo que los datos son contundentes. No sé, hay que regresar. Lo que tenemos que hacer es ver cómo regresamos. Muchas gracias.